Hola, bienvenidos. El Centro Cultural del Banco de la República, sucursal de Mar y Jevia en el río Magdalena, siglo XVIII, a cargo de Mauricio Puente Scala. Mauricio es historiador y archivista por la Universidad Industrial de Santander, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Además, es miembro del Grupo de Investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación, ARED. Sus áreas de interés son la sociología de la guerra, la historia social de las instituciones armadas, la historia colonial y de las ideas. Antes de iniciar, queremos agradecer a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a su Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio por su vinculación a la retransmisión de esta conferencia. Bienvenido, Mauricio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Catherine. Gracias a todos y todas los organizadores del evento y, por supuesto, a la audiencia presente. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que, pues, a mi parecer es bastante interesante y que nos remonta un poco a esta, pues, discusión que está muy en boga ahora sobre las relaciones hidrosociales, ¿no? El papel de la gente vinculada a estos elementos tierra-agua, la superposición de estos dos elementos. Entonces, hoy vamos a hablar o a poder poner en relación dos cosas muy interesantes. Primero, un dispositivo de guerra como la Armada Real Española, y otro, los sectores subalternos, sobre todo estas sociedades anfibias que vivían a lo largo de las riberas de la provincia de Cartagena, de la Cartagena colonial, y puntualmente en las riberas del río Magdalena y en algunos casos en las riberas del río Sinú. Entonces, pues para entrar en materia tendríamos que definir primero, y así pues establecemos una base de la cual pues podemos comprender y hablar en general del asunto. Entonces, en primera medida, habría que decir que la matrícula de mar es un sistema de o fue un sistema de reclutamiento naval, pero también un sistema de gestión del trabajo paramarítimo que se usó o que implementó la corona borbónica en todas las Indias occidentales a partir de 1776, y en la provincia de Cartagena, en la Nueva Granada, llegó a en los años 1777, un año después de ser implantada en las Indias, de ser aprobada en las Indias. Con este sistema de reclutamiento, lo que buscó la corona española en el siglo XVIII fue poder hacer autosostenible la financiación, pero también la vinculación de tripulaciones y de peonaje de marina, tanto en las embarcaciones reales como en el apostadero que quedaba en Cartagena. Entonces, lo que nos permite la matrícula de mar es poder hablar de todos estos sectores que fueron vinculados a la Armada Real y que de alguna manera fueron las personas que dinamizaron este sistema marítimo y a su vez que aportaron a la construcción de todos estos circuitos defensivos, circuitos económicos, circuitos postales. Entonces, estamos hablando de todos estos sectores subalternos, de estas sociedades de ribera, como lo digo ahí, de esta gente anfibia, entendida como todos estos colectivos, comunidades, personas que adaptaron sus oficios, tecnologías y modus vivendi, formas de vida en general, a las corrientes acuáticas y a esa superposición muy interesante y que fue complementaria de los elementos naturales tierra-agua. Entonces entramos ahí un poco a las discusiones hidrosociales. Es una cuestión bastante interesante. Entonces, cómo todas estas personas o todos estos trabajadores de ribera que eran pescadores, carpinteros de ribera, calafates, que se encargaban, qué sé yo, del comercio en río y también, por supuesto, en la costa. Todos estos mercaderes, pequeños y grandes mercaderes fluviales,
y marítimos, cómo terminan vinculados a un gran dispositivo imperial como la Armada Real a través de este sistema de reclutamiento entendido pues como conocido como matrícula de mar y de gestión del trabajo. Eso también es muy interesante, pero hay una observación antes de entrar en materia y explicar todas las vicisitudes microsociales y microhistóricas y cómo estas vicisitudes propias del río Magdalena y de la provincia de Cartagena se vinculan a esos grandes circuitos atlánticos. Antes de eso, primero tenemos que entender o hay que llamar la atención en el hecho mismo de que nos hemos concentrado mucho en la interpretación de las cuestiones marítimas, nos hemos concentrado mucho en la cuestión transatlántica, en los asuntos transatlánticos, en las visiones macro de estas rutas, de estas corrientes, de estos flujos y contraflujos, que por supuesto son muy interesantes, que pues hay varios textos que se dedican pues a esta historia global temprana y vinculan el Atlántico con el Caribe y el Mediterráneo y es muy, muy interesante. Sin embargo, hemos dejado de lado algo muy importante y es la cuestión de los ríos. Eh, digamos que hemos omitido en estas grandes discusiones sobre las circulaciones y los circuitos atlánticos la cuestión de los ríos y de las áreas rurales, de los hinterlands portuarios, porque debemos entender que un puerto, por ejemplo, como Cartagena, que fue un puerto, uno de los únicos puertos en la América colonial, que recibía productos elaborados desde la metrópoli española eh, y que además era un centro de distribución de esos productos, incluido por supuesto el comercio esclavista. También Cartagena fue un centro militar, el gran centro militar de tierra firme, pero Cartagena no podría haber tenido semejante protagonismo, pues como lo vemos ahí en las flechitas amarillas, un gran distribuidor, un nodo muy importante, incluso un abastecedor y distribuidor de toda América del Sur, sobre todo del Mar del Sur. Entonces, Cartagena no hubiera podido tener este protagonismo si no hubiera sido eh, gracias a todo el abastecimiento que pudo llegar a ese punto a través de los ríos, sobre todo a través de las arterias fluviales del Magdalena y del Sinú, por donde corrieron abastos, maderas, minerales, etcétera, que abastecieron al puerto cartagenero y le dieron ese protagonismo. También podemos sumar ahí toda la parte interiorana, lo que se llamaba en la época tierra adentro, ¿no? Todas esas áreas rurales un poco apartadas de esos grandes centros urbanos, pero que también fueron abastecedores de ese puerto. El canal del dique, por ejemplo, todas las circulaciones que hubo en el canal del dique, que acortó por más de 2 días el tránsito entre Cartagena y el río Magdalena. Entonces, es una cuestión que hemos pasado por alto y que no es exclusivamente de la Nueva Granada, también circulaciones fluviales que dieron origen a grandes centros urbanos y puertos, las podemos ver en Nicaragua o incluso más al sur en el Pacífico, en Guayaquil, con el río Guayas, o más al norte en el virreinato de la Nueva España, con el río Coatzacoalcos o con el río de las Balsas, ¿no? Importante para Acapulco, para San Blas, en el Atlántico para Veracruz, el puerto de Coatzacoalcos y también para Campeche. Entonces, vemos cómo los ríos, de alguna manera, hemos perdido el rastro de los ríos en las grandes interpretaciones atlánticas y también el estudio de las zonas interioranas, de las regiones interioranas, y por tanto creo que nos hemos negado la oportunidad de conocer cómo todas estas sociedades subalternas, cómo toda esta gente anfibia de ribera, cómo toda esta población trabajadora interiorana se vinculó a los grandes dispositivos atlánticos y, por supuesto, fue responsable de hacer de puertos como Cartagena, por ejemplo, o como Veracruz, como el propio Portobelo o La Guaira en la Capitanía General de Venezuela,
cómo toda esta gente, su fuerza laboral y sus conocimientos, gracias también a la fuerza de los ríos, fuerza de arrastre de los ríos, permitió que estos puertos, estos enclaves fueran tan importantes y fueran esos nodos determinantes dentro de la red transatlántica. En la provincia de Cartagena y particularmente en el Caribe, digamos en la franja costera caribeña, hubo una gran cantidad. Los punticos que vemos en amarillo, esos rombos en amarillo más pequeños, son cada uno de los puertos fluviales que fueron determinantes en tierra adentro, ¿no? Para el abastecimiento de Cartagena y para todas las dinámicas económicas, defensivas del puerto de Cartagena, puerto que era a su vez el arco, el centro militar de tierra firme y quien era el encargado de mantener este arco defensivo, ¿no? Contra el contrabando y contra las amenazas de barcos que pues hacían exploraciones bajo patentes de corso, etcétera, o barcos de otras banderas, de otras naciones, etcétera. Pues Cartagena era ese nodo protector, ¿no? Digamos, de la costa de tierra firme, que iba más allá, pues, de la misma costa de la Audiencia de Santa Fe. Pero entonces, como lo decía anteriormente, Cartagena no hubiera podido hacer todo ese trabajo dentro de la red transatlántica y particularmente de las circulaciones en el Caribe y de los circuitos defensivos económicos en el Caribe, si no hubiera sido gracias al papel de cada uno de estos puertos, sobre todo puertos protagónicos como el de Monpós y como Honda. Sobre el río Sinú, importantísimo ese eje Lorica-San Bernardo-Tolú, que fue importantísimo para la circulación de maderas, circulaciones que abastecían el apostadero de Cartagena, apostadero donde se reparaban y en cierta forma se reconstruían, se carenaban barcos de la Real Armada e incluso barcos mercantes de bandera española. Entonces, allí podemos dimensionar cómo el aporte de los oficios, de la fuerza laboral y de los conocimientos de toda esta gente anfibia, de esta gente interiorana y riberana, cómo gracias a su vinculación permanente con la tierra y con las aguas, con las zonas anegadas, con los ríos, permitieron que Cartagena y que sobre todo esta franja de tierra firme fuera relevante dentro de las circulaciones atlánticas. Entonces, eso es importante, me parecía muy importante llamar la atención sobre eso. A propósito de la importancia de cada uno de estos puertos, tanto costeros como interioranos, en toda la línea, en buena parte de la línea del río Magdalena y del río Sinú, se establecieron las llamadas matrículas de mar, que es el tema que hoy nos trae, que hoy nos cita. Entonces, cada una de esas anclas que vemos ahí, en cada uno de estos lugares se estableció, es como una radiografía, grosso modo, una geografía del reclutamiento naval del siglo XVIII en la provincia de Cartagena, pero incluso que no fue exclusiva de la provincia de Cartagena, porque también en puertos como Santa Marta o como Riohacha o en puertos interioranos tan lejanos de la provincia de Cartagena como Honda, también se estableció ese reclutamiento naval. En cada uno de estos lugares fue establecido el sistema de reclutamiento naval para cooptar, para enganchar a barqueros, como lo dije antes, a carpinteros de ribera, a artesanos de ribera, a pescadores, etcétera. Toda la gente que estuviera vinculada a las industrias marítimas y fluviales y que estuvieran en la edad de 14, entre 14 y 50 años, en algunos reglamentos llega hasta 60 años, pero generalmente era entre 14 y 60 años. Toda esta población masculina era susceptible de ser reclutada para servir al dispositivo naval, no solamente para embarcarse en el dispositivo naval, perdón, en la fuerza naval, sino también para servir en el apostadero
o para servir en el propio puerto o en el propio lugar donde era reclutado para que fuera vigía del contrabando o para que cuidara los montes. Y eso también ya lo vamos a hablar de manera más específica, el cuidado de los montes, que eso va a transformar la relación de la población anfibia con su entorno, ¿no? Las leyes de montes, importante para el tráfico de madera, la centralización de la explotación de madera, todo lo que generó el Estado ilustrado borbónico a través de sus políticas que aquí se cumplían, gracias a las mismas circulaciones postales que permitía la gente anfibia, ¿no? La gente de mar. Entonces, ¿cómo funcionaba ese sistema de matriculación, ¿no? Ya más o menos vimos en general cómo estaba distribuido, ¿no? Particularmente en la provincia de Cartagena y pues, en otros puertos que eran supremamente importantes, tanto en el mar como mucho más adentro a través del río Magdalena. ¿Cómo funcionaba el sistema de matriculación? Bueno, el sistema de matriculación, así como el sistema de reclutamiento miliciano militar que se implementó a partir de 1760 en India, bueno, de milicias disciplinadas, porque ya había unos antecedentes. Pero bueno, digamos que ese es otro tema también muy interesante para hablar, el tema del miliciano militar. Pero funcionaba a través de censos. Digamos que la matrícula de mar en la Nueva Granada se valió mucho de los censos que antecedieron a la fundación del reclutamiento naval, al establecimiento del reclutamiento naval. Entonces, buena parte de los censos que se hicieron en Cartagena a partir de 1770 fueron la base para después poder enganchar, así fuera sobre el papel, a buena parte de toda esta gente anfibia que se encontraba distribuida a lo largo del río Magdalena, a lo largo del canal del Dique o a lo largo de la costa cartagenera y por supuesto de zonas anegadas del interior, zonas que a lo largo del año sufrían inundación, que subían las aguas, ¿no? Entonces era gente que estaba muy acostumbrada a estas fluctuaciones de los elementos y esto era lo que permitía o lo que llamaba la atención de los reclutadores y de las autoridades de Marina, porque ellos veían en toda esta gente a prospectos de marineros, debido a toda esa experiencia, su relación con el entorno acuático. Entonces, bueno, utilizaban los censos y con esos censos establecían nuevos padrones. Incluso verificaban en estos nuevos padrones, verificaban el estado de salud de las personas, marcas específicas, las cuestiones raciales, su edad, o sea, toda la cuestión biopolítica, o ¿cómo llamarle a eso? Una descripción, una biodescripción, podemos decir, de una persona para ver si era funcional o no. Bueno, por supuesto, a qué se dedicaba, cuál era su oficio, etcétera, su edad, etcétera, para poder vincularlo a este dispositivo naval, ¿no? Se utilizaban esos censos. Después de esos censos, en cada una de las jurisdicciones que vimos anteriormente, en cada uno de estos lugares, se enviaba una especie de equipo burocrático y de reclutamiento que estaba compuesto por un subdelegado de matrículas y por dos personas encargadas de la cooptación voluntaria o forzosa, que eran dos cabos, ¿no? Así aparecen en la legislación, aunque pues se relaciona poco o nada con los cabos en el mundo militar, se llamaban cabos celadores de los matriculados. Entonces, se enviaba esta especie de equipo burocrático, este equipo ministerial, podríamos llamar de alguna manera, y estos subdelegados y cabos se encargaban del reclutamiento en cada una de las zonas y de asignar las funciones dependiendo del reglamento de matrículas y por supuesto, del reglamento general de la Armada del 48 y de matrículas del 51. Cartagena tuvo sus propios reglamentos que fueron hechos en el 77, luego una reformulación en el 81, en el 89, pero a partir del 77 Cartagena tuvo su propio reglamento de matrículas. Es decir, podríamos entender que las matrículas eran como una especie de milicias de las aguas, ¿no? Como lo que hoy llamaríamos la infantería de marina o algo por el estilo. Y como cada una de estas personas que se dedicaban
dedicaban a los trabajos que tenían que ver con las aguas, ¿no? Era incluso hasta su medio de subsistencia, empezaron a ser parte de este dispositivo para controlar el contrabando, para emplearse como tripulantes en embarcaciones o para servir como peonaje de marina en el apostadero o en las mismas embarcaciones de la Armada. ¿Por qué fue reclutada la población local? Esa es una gran pregunta. Y, y, es muy interesante el hecho, aunque la respuesta es pues bastante, digamos, es básica, la respuesta no es, digamos, muy descrestante. Es el hecho de que la Marina de Guerra española siempre tuvo un gran problema y fue el problema de la deserción, el problema de que las personas se enfermaban y morían en trayectos. O sea, el trabajo de la marinería era muy extenuante, rudo, duro. Y las condiciones en las que se vivía a bordo o las condiciones en las que se trabajaba en el apostadero eran bastante difíciles. Y mucha gente moría en el proceso, en su servicio, aunque fuera corto, pero moría en ese proceso. Entonces, el servicio naval tenía muy mala fama por esto y buena parte de los marineros, sobre todo de los marineros que eran, o de la marinería que era enganchada en España, que era un poco más conocedora de la navegación de altura y de todos los tecnicismos que hay que saber para poder operar o tripular una embarcación tan sofisticada como un navío. Mucha de esa gente desertaba, apenas tocaba tierra, ¿no? Bueno, mucha gente también se enfermaba, había muchos evasores, y esto hería de muerte a la Armada. Entonces, la única forma como de llenar ese vacío ante la ausencia de tripulantes mucho más conocedores de la navegación de altura y mucho, digamos, podríamos decir en cierta manera, expertos o mucho más expertos que los reclutados haitianos, quienes estaban más acostumbrados a las embarcaciones mucho más pequeñas, artesanales, rudimentarias, pero que tenían unos conocimientos del entorno supremamente sofisticados y además se habían criado en marinería debido a que buena parte de sus oficios de subsistencia los realizaban sobre las aguas. Y eran expertos, tenían sus propias técnicas, incluso, ¿cómo se le llama eso? Como una especie de pericia para solucionar problemas graves de navegación con pocos recursos. Entonces, todo esto llamó la atención de los reclutadores navales y de las autoridades de marina de la época para reclutar a la gente de mar cartagenera, bueno, en este caso neogranadina, y posteriormente para reclutar también a a la gente anfibia, a las poblaciones riberanas, a los hombres riberanos en edad entre 14 y 50 años, que estuvieran relacionados con las actividades fluviales, acuosas, qué sé yo. Entonces, ahí está, digamos que la respuesta no es demasiado compleja. Falta de tripulaciones y la respuesta es falta de tripulaciones y ante la falta tocó echar mano de la población indiana, instrumentalizar a la gente anfibia riberana, a la gente anfibia, perdón, sobre todo a la interiorana de la Nueva Granada para suplir este déficit de tripulantes en la Armada. ¿En qué fue ocupada la gente anfibia matriculada? Bueno, ya yo creo que esa parte de la respuesta a esa inquietud ya, bueno, pues en buena medida ya la he venido desarrollando. Y bueno, prácticamente, primero, en el apostadero cartagenero, sí, mucha gente se llevaba del interior, sobre todo, más que nada, matriculados de maestranza, es decir, carpinteros de Ribera y calafates. Sobre todo, esta población dedicada a la maestranza náutica se reclutó del río Sinú, porque pues allí había mucho más trato con la madera, es decir, había un aprovechamiento de la madera distinta, entonces habían unos sectores y unos gremios
en esa línea Lorica, San Bernardo, Tolú, que se dedicaban a la extracción, al trabajo de madera, y muchos de estos carpinteros artesanos de Rivera fueron a parar al apostadero cartagenero, los barcos. Entonces, esa era una, perdón, esa era una de las ocupaciones, ¿no? Ir a trabajar a el apostadero cartagenero. Otra era ser embarcado como marinería, ya fuera como paje, como grumete, como marinero raso, como artillero raso, eh, para zarpar puertos como que abastecía la propia Cartagena o que en cierta medida entraban dentro del circuito, hacían parte, perdón, del circuito defensivo de tierra firme. Muchos incluso fueron a parar a corsos, eso es lo último que encontraba en la documentación, fueron empleados en barcos corsarios que trabajaban para la corona española. Otros también servían como peonaje de marina, es decir, como calafates embarcados, personas que se encargaban del mantenimiento de la embarcación en alta mar, ¿no? A bordo. También, y esto es algo muy interesante, cuando los matriculados, cuando toda esta gente anfibia no iba a parar al puerto cartagenero, era ocupada en tareas de vigilancia en su propia jurisdicción, vigilancia al contrabando y vigilancia de los montes. A partir de 1750, pero sobre todo en Indias, a partir de la emisión de estas ordenanzas del 72 sobre arsenales, se empezó a, digamos, a centralizar la explotación de la madera. La madera era muy importante en la costa para absolutamente todo, pero muy importante sobre todo para abastecer el apostadero cartagenero, para la reparación y el carenado de las embarcaciones. Entonces, las matrículas empiezan a hacer en cierta medida, se empiezan a ocupar del cuidado de los montes, del cuidado de los bosques y de los montes. Y esto lo que genera es una especie de conflicto con la población local, quien estaba acostumbrada a aprovechar su entorno para poder, pues, qué sé yo, construir sus propias embarcaciones, con sus propias casas, qué sé yo, arreglar su propio muelle, etc. Entonces, la centralización de la madera y su relación con las matrículas de mar va a ser muy importante, ¿no? Para los matriculados se encargaban del cuidado de los montes. Y esta centralización de la explotación de la madera es muy interesante porque es lo que la explotación centralizada del estado del recurso arbóreo es lo que va a determinar en buena parte la deforestación de la costa caribeña colombiana. Por eso esta llanura aluvial, esta sabana costeña, hoy día es tan deforestada. De cierta forma, también la ampliación de la frontera ganadera y agrícola ayudó a eso. Pero la explotación masiva de madera para poder construir y reparar barcos en la costa cartagenera y también otros lugares como en La Habana, donde también se llevaba madera de Cartagena, o en Veracruz, o en el mismo Campeche. Esto va a determinar digamos, en cierta manera va a generar su impacto en el espacio allanado cartagenero y va a determinar el hecho de que pues, sea una llanura deforestada hoy por hoy, cosa que no pasa en la Orinoquía. Es una llanura aluvial, pero es una llanura en cierta medida que está arborizada, bueno, hasta donde la frontera ganadera ha llegado, pero hay una gran diferencia y eso es porque precisamente se hizo una explotación masiva de la madera centralizada, dictaminada por el Estado y en donde las matrículas tuvieron una gran responsabilidad, tanto en el aserrío de esas maderas como en el cuidado de los montes para que nadie más las explotara. Entonces eso es muy, muy, muy interesante. Eh, perdón. Bueno, perdón. ¿Qué recibían a cambio los matriculados? Eso también es muy importante porque hemos hablado de reclutamiento. Sin duda hay algo, ¿no? También mucha evasión, revisión
por parte de la gente anfibia, de mar, la gente incluso se escondía en los mangles cuando era la hora de prestar su servicio naval, servicio, bueno, los subdelegados hacían el llamado y los cabos celadores se encargaban de recoger a la gente para iniciar su servicio naval. Hubo muchos problemas de deserción, de evasión, etcétera, pero una cosa que llamó la atención de la gente de Granada, sobre todo de indígenas, de mestizos, la base de la espía, además de una paga que daba, pues, el matricularse, ser un matriculado daba una paga cuando usted entraba en servicio. Muchas veces esa paga se convertía en una promesa de paga, pero había una paga, una promesa de paga de entre 3 y 5. Eso no era cuando se entraba en servicio y ayudaba a la subsistencia. Pues en este contexto neogranadino de incertidumbre en el día de la gente. Entonces, también recibían algo que fue lo que potenció el sistema de reclutamiento y fue el fuero de marina. Este fuero de marina era muy similar al fuero que se le daba a las milicias disciplinadas también para promover el reclutamiento. Entonces, era un fuero que daba 3 cosas. Una era sustraía a los matriculados de la jurisdicción de la justicia ordinaria. Entonces, un tribunal especial dirigido particularmente por su subdelegado, el subdelegado de su jurisdicción, era el encargado de juzgarlo por cada una de sus faltas, no la justicia ordinaria. Y esto generaba una tensión con las autoridades civiles y sobre todo blancas de su jurisdicción, porque la mayoría, repito, eran afromestizos y de ascendencia indígena. Las personas que estaban en la base, o que eran los matriculados, que hacían parte de la marinería y de las maestranzas vinculadas pues a la Armada Real. Entonces, esto creaba una especie de tensión con la jurisdicción civil. Y de alguna manera les daba, les proveía de un estamento distintivo, de un estatuto diferencial, perdón, con el cual incluso podían estar por encima de las leyes de los españoles y de los blancos. Entonces, esto generaba, y esto, bueno, hay chorros de tinta sobre litigios por esta cuestión. Otra cosa que les daba el fuero de naval era la imposibilidad de ser reclutado por el ejército, de pertenecer de ser llevado a una leva forzosa, qué sé yo. Entonces, los eximía del servicio militar. A su vez, les daba la categoría de vecino. Recordemos que existían 3 categorías en la colonia, sobre todo en las áreas urbanas, que era el estante, morador y vecino. El vecino, en cierta medida, en la zona urbana, estaba exento de múltiples impuestos. En cambio, en los moradores, los estantes eran, digamos, esa población que estaba de paso en las ciudades, y los moradores eran como el poblador corriente, el encargado de prácticamente de sostener a la ciudad, ¿no? Con mano de obra, con impuestos, qué sé yo. Entonces, este fuero naval también les daba esa categoría de vecinos, bueno, eran 4 corredores de 3. Y además, por último, les daba algo que eso sí generó una tensión social terrible en todos estos entornos acuosos, y fue el hecho de que solo los matriculados podían pescar, podían dedicarse a las actividades, a las industrias marítimas, a las actividades marítimas, como por ejemplo o fluviales, por ejemplo, pescar, mercar, me refiero a hacer mercader fluvial, a ser carpintero de ribera, a hacer calafate. Solamente los matriculados podían ejercer esos oficios. Aquellas personas que no estuvieran matriculadas y ejercieran esos oficios, incluso podían ser castigados y enviados a mazmorras, etcétera, ¿no? Y bueno, en definitiva, ser encarcelados. Así que entonces esto generó una fuerte tensión porque buena parte de esta
población de estas sociedades anfibias vivían era de la pesca y de las diferentes actividades de subsistencia que les permitía este entorno acuoso. Ahora, este entorno acuoso era un privilegio de los matriculados y esto va a generar una tensión social bastante fuerte entre los cabildos y la institución naval y entre la sociedad y entre las diferentes poblaciones de base y los matriculados. Entonces, los matriculados tenían un estatus diferencial y eran los únicos entonces que podían encargarse de estas economías fluviales y marítimas. Eso dejaba por fuera una gran cantidad de personas que, repito, vivían, subsistían del agua, ¿no? De la pesca, qué sé yo, de los trabajos artesanales de ribera que ahora estaban prohibidos. Entonces, esto lo que buscaba era más o menos como disimular un servicio forzoso en un servicio voluntario, porque prácticamente las personas, se veía, todo el hombre, se veía, la población masculina se veía forzada a pertenecer a la matrícula, porque si no, no podía llevar el sustento a su humilde hogar. Entonces, es allí la cuestión interesante acá. Esos 4 tipos de privilegios que le daba el fuero de marina o el fuero naval a los matriculados. Y esto fue lo que promovió el enganchamiento. Sin embargo, esto no era, digamos, no aseguraba que la gente fuera a servir de forma eficiente o que se presentara al servicio cuando lo llamaran. No, había mucha gente simplemente que se enlistaba de manera voluntaria, le daban su distintivo, su identificación de que era matriculado. Casi siempre era una hoja, un papel sellado, donde pues, quedaba establecido y se podía comprobar el hecho de que era un matriculado y que poseía un fuero, que estaba dictaminado por el rey, etc. Pero después de la gente estar matriculada y recibir esa especie de licencia, evadía el servicio. Bueno, no. Entonces, eso tampoco era... hubo muchos procesos, ¿no? Procesos también de resistencia al tema del reclutamiento, pero también procesos como en toda dinámica cultural, ¿no? También procesos de adaptación y procesos de asimilación de esta cuestión del reclutamiento. Bien, entonces, ya para concluir, 3 cosas importantes podemos identificar en la matrícula de mar en su relación con las poblaciones anfibias. Entonces, algo muy interesante y que no he mencionado es que la matrícula de mar de una u otra manera trajo a la Nueva Granada y a Indias una especie de forma temprana de proletarización del trabajo, ¿no? de las relaciones laborales. Estamos como a puertas, en una transición, perdón, de la modernización, entre comillas, de las relaciones laborales. Entonces, ¿y por qué digo esto? La matrícula de mar proletarizó o introdujo formas tempranas de proletarización, porque, bueno, está toda esta cuestión del disciplinamiento del trabajo, el disciplinamiento de los oficios, muchas veces en el apostadero y en el barco se manejaba una especie de clausura del espacio, una distinción y especificación de los espacios, de los oficios, había un estricto control de los tiempos, de los itinerarios, y más encima había una relación de concertación laboral, ¿no? Mediada por una paga. Entonces, hay muchas cuestiones allí de la proletarización temprana, y que esto es un tema que habría que investigar mucho más a fondo para no cometer arbitrariedades, sobre todo en el tema de los conceptos y demás. Pero uno puede identificar eso, ¿no? Una transformación en las relaciones laborales que se acercan más al modelo proletario, ¿no? A esas relaciones propias del mundo moderno en términos laborales.
Otra cosa que transformaron, y de esto ya sí he mencionado varias cosas, fue las relaciones sociales. El fuero, la introducción de la matrícula de mar y el fuero cambiaron muchísimo, bueno, mientras estuvo vigente la matrícula de mar, cambiaron muchísimo las relaciones sociales, sobre todo porque sectores que estaban en la base de la pirámide social empezaron a tener una serie de privilegios que antes no tenían y que su vinculación a un dispositivo o un instrumento de defensa del imperio les otorgaba entonces como una especie de estatus que los diferenciaba de la demás población, incluso los diferenciaba hasta de la categoría de blancos. Entonces, es muy interesante y hay unas relaciones allí o perdón, unas cuestiones allí muy interesantes de ascenso social, de, de transformación del estatus que van a venir a transformar buena parte de esos nexos entre la sociedad. Pero hay otra cosa también muy interesante y es la cuestión del choque entre las instituciones, el choque de los cabildos con la institución naval, el choque del ejército con sus milicias, con la institución naval. Entonces allí van a haber unas relaciones, permanentemente van a haber unas relaciones de tensión entre las instituciones, entre las mismas jurisdicciones, porque a veces los milicianos, que también tenían fuero militar, ellos decían que también tenían derechos sobre la pesca y sobre ciertas actividades que eran exclusividad de los matriculados, por su fuero, etcétera. Entonces, había una gran cantidad de litigios y confrontaciones institucionales que, que cambiaron las relaciones sociales. Muchas veces el subdelegado, que era el que supervisaba el reclutamiento en cada una de las jurisdicciones señaladas, era quien, perdón, hacía parte, pues, a veces era un emisario cartagenero que se enviaba desde el puerto de Cartagena hasta la jurisdicción, hasta la subdelegación, pero a veces, y esto ocurrió de forma muy reiterada, se escogía a alguien de la localidad, podía ser un gran hacendado, una persona de reconocimiento, reconocida, podía ser un criollo, a alguien que hacía parte de las élites locales, y esa persona entonces, gracias al poder que tenía como reclutador de matrículas o como empleador, porque esto también se veía como un empleo, ¿no? Iba al apostadero o que se quedaba en su propia jurisdicción y recibía una paga al entrar a hacer el servicio. Entonces, todas estas personas que fungieron como subdelegados, incluso como cabos celadores de matrícula también, empezaron a tener un gran poder sobre clientelas laborales y aumentaron su influencia sobre una cantidad de dependientes. Así que, pues allí también van a ver como una transformación en las relaciones sociales, en esa relación patrón-cliente y demás. Todas esas cosas son muy interesantes. También transformó las relaciones en cierta medida con el entorno, ¿no? En Cartagena hubo, a finales del siglo XVIII, a partir de 1770, eso también se llevó a cabo en la provincia de Santa Marta, hubo como un plan, un programa, mejor dicho, de fundaciones y refundaciones de pueblos. Lo que buscaban estas fundaciones y refundaciones, que son las fundaciones y refundaciones de Mier y de La Torre, estos programas lo que buscaban era poder concentrar a la población en centros poblados y de alguna manera contrarrestar esa dispersión demográfica que había en en estas dos provincias, sobre todo a lo largo del río Magdalena, donde había ciertos derrocheras, bohíos, caseríos pequeños. Entonces, lo que buscaban estos programas de fundación y refundación de pueblos era eso, concentrar a la población en un solo lugar, porque así era más fácil el tema impositivo, cobrar impuestos, pero también instrumentalizar a la población para la cuestión militar o naval. Era más fácil reclutarlos
cuando estaban concentrados en un solo lugar que dispersos a lo largo del río o de las vías carreteables o de las ciénagas. Entonces así se llevaron a cabo buena parte de estas refundaciones que incluso hoy día marcan pues buena parte de la urbanización que hay y de esa distribución de pueblos que hoy día en la zona Caribe. Pero hay otra cosa muy interesante con el tema de las relaciones con el entorno y fueron estas regulaciones sobre la madera y también con lo que dije anteriormente, el tema del fuero. También afectó las relaciones, modificó un poco las relaciones con el entorno. Empecemos con la madera. Ya las personas no podían aprovechar la madera como lo hacían antes. Ahora la madera estaba centralizada y la vigilancia de las matrículas, pues hizo que la gente o empezara a cortar, a talar de manera ilegal, o y esto también lo encontré en unos documentos, la gente empezó a sentir como una especie de resentimiento frente a los montes. Entonces, de alguna manera eso explica por qué, en cierta medida, el colono o el poblador tiene como un espíritu depredador por el monte y por todo lo que sale de ese monte. Digamos que eso es como una especie de resentimiento construido en función de todas estas prohibiciones coloniales que se dieron sobre montes, ¿no? Montes que, repito, estaban centralizados y vigilados para poder ser aprovechados, su madera ser aprovechada en los apostaderos de construcción y reparación naval. Y bueno, entonces, ahí vemos tres transformaciones, o digamos mejor, tres aspectos, tres pequeños aspectos explicados grosso modo sobre estas transformaciones que introdujo la matrícula de mar en las zonas anegadas, sobre todo a lo largo del río Magdalena, en donde fue muy explotada la madera, pero sobre todo también muy aprovechada la fuerza laboral de esta gente anfibia. Ah, bueno, se me olvidaba algo, en las relaciones con el entorno, la cuestión del fuero. El fuero también, pues, como impedía que la gente, eh, como impedía que la gente pescara o desarrollara sus actividades sobre el agua, pues eso también fue creando una especie de, como de resentimiento frente a los matriculados, pero también a que la gente buscara alternativas para poder subsistir. Así que, bueno, aquí también hay unas transformaciones interesantes. Bueno, solo me queda agradecer por la atención. Perdón si los confundí. Ahí igual está digamos que el espacio de preguntas y así, de forma más calmada y pausada, si se puede solucionar cualquier inquietud. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por esta excelente ponencia que nos ha abierto muchas preguntas, ha tenido mucha acogida este tema porque, digamos, es muy interesante porque ha sido poco estudiado en realidad y compartido. Bueno, una de las preguntas que nos hacen por el interno es, cuando iniciaste la ponencia, hablaste de este reclutamiento en todo el territorio neogranadino. Además de Cartagena y del río Sinú que mencionaste, ¿de qué otros territorios o de qué otras partes eran estas personas que se reclutaban? ¿Respondo ya o al final? Sí, ¿Ya? sí, ¿Ya? sí. Bueno, yo creo que por ahí lo mencioné quizás muy rápido, pero digamos, la matrícula de mar, el sistema de matrícula se estableció en Cartagena y entonces la prioridad fue la costa cartagenera y su interior, ¿no? En donde había, es que las autoridades de Marina identificaron que había crianza de marinería, que había gente con buen perfil para pertenecer a la Armada. Pero también hubo matrículas en Riohacha, que esto ya no es jurisdicción de Cartagena, y hubo matrículas en Santa Marta. Entonces, y bueno,
Además de en Cartagena, también, esto, digamos, quizá no puse el mapa, creo que no, pero matrículas hubo a lo largo y ancho de toda América, en- sobre todo en el Caribe, bueno, en el Pacífico también, en Guayaquil, en Lima, sí, pero en la Nueva Granada, solo en la provincia de Cartagena, y bueno, creo que sí, yo mencioné también, y más al interior, en Honda, que fue un puerto muy importante, quizá después de Monpós, el puerto más importante interiorano, ¿no? Sobre el río Magdalena. Entonces, tenemos esos sitios, ¿no? Además de en Cartagena, Honda, Río Hacha, Santa Marta. Otra pregunta. ¿Aparece la cuestión fenotípica en los registros de matrícula? Es decir, ¿qué tipo de población se reclutó? ¿Más mulatos o mestizos? Sí, bueno, Vamos a esperar un momento. Mauricio, ¿estás ahí? sí. Ok. Dale, voy a repetir la pregunta porque se suspendió el internet. ¿Aparece la cuestión fenotípica en los registros de matrícula? O sea, ¿qué tipo de población se reclutó más? ¿Más mulatos o mestizos? Mauricio, o sea, a esperar un momentito. Hola, Mauricio. ¿Sí? Ok. ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, No sí, sé, por alguna razón no. sí, se nos fue por un Sí, momento el internet. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta? sí, sí, alcancé a escuchar la pregunta. Pues la mayoría de la población reclutada fue población afromestiza. Pues así aparecen mulatos, zambos, negros libres, etcétera, ¿no? Sobre todo en las matrículas fue particularmente reclutada la población que se encargaba del transporte de personas, la gente que se dedicaba a la boguería, que conocía más los entornos acuosos. Había también muchos pescadores, pero hay como una especie de ausencia de registros sobre listas de matrículas. Son muy, digamos, son muy pequeñas y acotadas, aunque en los registros aparece que sí existieron las listas, así que yo estoy en esa búsqueda para encontrar muchos más detalles, pero hasta donde he encontrado, la mayoría son afromestizos. Hay también, es que eso también dependía de quien hacía el censo, pero también habían personas de ascendencia indígena, aunque estaba prohibido reclutar indígenas, pero también hay presencia de ellos. ¿Los jueces de ese tribunal eran los mismos superiores o había cargos específicos para eso? ¿El teniente del gobernador y auditor de guerra tenía injerencia? No, en la jurisdicción, digamos, naval, cuando se cometían delitos en las jurisdicciones, digamos, en un pueblo que había sido designado como subdelegación de matrículas, el que se encargaba era el subdelegado, la persona que estaba a cargo del reclutamiento en esa región junto a los cabos celadores. A veces el proceso podía escalar a las autoridades de Marina en Cartagena, pero eso fue muy, digamos, fue, no fue muy común. Pero el auditor de guerra estaba más a cargo, y lo mismo el subinspector de milicias y demás, estaba más a cargo de la cuestión militar. Pero la jurisdicción naval fue una jurisdicción totalmente aparte. Entonces eran las autoridades navales las que se encargaban de pues, todos los asuntos y litigios que implicaran a los matriculados.
estos reclutados, dentro de ellos, ¿había algún rango? Como tú mencionaste, algo como de la infantería, que sería hoy día, ¿entre ellos había rangos? Claro, sí, habían unos rangos. Incluso los matriculados podían ascender a suboficiales, aunque eso se dio pocas veces, pero también podían hacerlo debido a la experiencia. Todo lo dictaminaba la experiencia, porque no había, no sé, en Indias, solo hasta 1790 hubo una escuela de pilotos y suboficiales en el Callao, pero en el Caribe no hubo escuelas de formación. Entonces, ¿me están oyendo, verdad? ¿Sí? Sí, Ah, bueno. sí. Sí, sí habían, entonces, bueno, en resumen, sí habían rangos, claro. Incluso había como una especie de sector al que se le llamaba matrícula o matriculados promovidos, como era el caso de los maestres de velas, de los cabos guardianes, patrones de lancha, que todos estos eran matriculados promovidos. Y dentro del, digamos, de los rangos más bajos de la marinería, abajo en la base, en la parte más baja de los escalafones estaban los pajes, luego estaban los grumetes, que era como una especie de marinero en prueba, después estaban los marineros y después los artilleros. Todos estos dentro de los matriculados como tal. Entonces sí había unas jerarquías. Y bueno, después venían los oficiales, donde estaban los contramaestres, eh, los guardianes, los contramaestres y los pilotos. Y Miguel Pardo nos pregunta en Facebook, ¿en qué momento aparecen los capitanes de puerto en el Caribe colombiano? Eso es muy interesante. La capitanía de puerto, la primera vez que yo encontré esa definición de capitanía de puerto fue a partir de 1793, con las ordenanzas de la Armada de 1793. Y vea, gracias por preguntar eso, porque es que las matrículas, además de pertenecer a, digamos, de desempeñarse en el apostadero o como tripulantes o peonaje de marina dentro de las embarcaciones, también hacían las veces de policía portuaria. Entonces, la matrícula es como la primera manifestación de esa capitanía de puerto, ¿no? De esa policía portuaria que se encargaba de los embarques, de los desembarques, de supervisar las mercancías, de vigilar los muelles, de vigilar las embarcaciones, incluso de hacer señalizaciones en el mar para que las naves no encallaran. Entonces, la matrícula es muy interesante, cómo toda esta gente anfibia terminó vinculada a estos dispositivos también de capitanía de puerto, pero la primera vez que empieza a funcionar la capitanía de puerto, por lo menos desde lo legal, es a partir de 1793, con las ordenanzas del 93. Bueno, Mauricio, te agradecemos mucho tu participación el día de hoy con esta conferencia que nos ha llenado de, de placer realmente porque además vi que muchas de las ilustraciones son tuyas, entonces de verdad que Ah, haces un trabajo muy, muy bueno, muy completo y te agradecemos y esperamos que puedas acompañarnos pronto cuando ya tengamos otros avances de otras investigaciones que vayas adelantando. Hay problemas con el internet, entonces pues no te podemos ver. Bueno, ahora sí. sí, sí, Muchas no sé, gracias, de verdad. Sí, muchas no, gracias. a ustedes por la invitación, mil disculpas, porque a veces yo tengo tantas ideas en la cabeza, a veces trastabillo un poco ahí al explicar las cosas, así que mil disculpas por eso. Todo fue muy claro y bueno, ahí están todas las preguntas resueltas. Muchas gracias, de verdad, por Bueno, este a ustedes excelente por la trabajo. invitación, a la audiencia por las preguntas, también muchas gracias. Y a usted, y a ti por la invitación. Muchas gracias. Bueno, nosotros los esperamos. El próximo mes vamos a tener una serie de conferencias alrededor del río y el cambio climático que nos está afectando y que es un tema que también merece todo un estudio alrededor del río. Muchas gracias y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como Banca Cultural. Muchas gracias, feliz tarde.